Bienvenido a Grace Latino, donde somos familia en Cristo unidos. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a Grace Latino. Si nos están visitando por primera vez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Si se están conectando por primera vez, sea del país, a donde sea que se estén conectando, qué bueno que estén con nosotros. Pero sí, vamos a nuestra historia. Mira, resulta que en un ensayo de una boda, la novia estaba bien nerviosa. Y ella tuvo problemas para dar los detalles correctos sobre cómo caminar en el pasillo. Y eso era por sus nervios, ¿sabes? Se iba a casar su pastor, por supuesto. La llevó a un lado para darle algunos consejos. El pastor le dijo a la novia: cuando usted entre mañana a la iglesia y vaya a caminar por el pasillo, acuérdese que usted ha caminado por ese mismo pasillo muchas veces. Lo que tienes que hacer es concéntrate en el pasillo. Y cuando llegue a la mitad del pasillo, yo quiero que te concentres en el altar. Y esto era para que ella se enfocara. Concéntrate en el pasillo. Cuando llegues a la mitad, concéntrate en el altar. Y cuando llegues al final del pasillo, concéntrate en tu novio Carlos. Él te está esperando. Primero, concéntrate en el pasillo. Luego, concéntrate en el altar. Y finalmente, concéntrate en Carlos. ¿Me están entendiendo? Ese fue el consejo que el pastor le dio. Y eso pareció ayudarle a esta novia. Así que el día siguiente, esta hermosa pero nerviosa novia comenzó a caminar hacia el altar a la hora apropiada. Pero la gente que estaba a lo largo del pasillo, como ustedes, se sorprendió porque la escucharon a ella susurrando. Con cada paso que ella daba, ella decía: pasillo, altar, Carlos. Pasillo, altar, Carlos. Pasillo, alterar a Carlos. Pero la gente a lo largo del pasillo pensaban qué es lo que está pasando, pero al escuchar esa última frase que ella dijo, no estoy seguro cuánto éxito la novia tuvo en alterar, cambiar a Carlos, pero había muchas esposas allí gritando por ella: ¡que lo haga, que lo haga! Pero ¿por qué le cuento esto? Porque la realidad es que las relaciones son bien importantes. Y cuando estamos entrando en una relación tan importante como el matrimonio, los nervios entran en la ceremonia, pero deberían entrar más en la relación como tal. Porque es una relación desconocida. Nos enamoramos. Y si vamos a ser honestos, inicialmente nos enamoramos físicamente para después aprender a conocernos. Deberíamos conocernos de lleno antes de entrar en la relación, pero no. Me encanta tanto, mi amor, yo quiero casarme contigo, y como a las 3 semanas preguntamos: ¿dónde está el recibo? Porque no hicimos lo que deberíamos hacer. Y es buscar de Dios que Dios nos explicara claramente sobre las relaciones. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre relaciones que funcionan. O yo quiero decir relaciones que trabajan. Amén. ¿Están conmigo? Por eso les voy a pedir que busquen su Biblia, saquen su Biblia. Si no tienen una con usted, hay Biblia ahí en los bancos delante de usted. Si no, las porciones bíblicas van a estar aquí en la pantalla. Pero quiero que todos vayamos. Yo creo que le puedo hacer un quiz. ¿A qué libro vamos hoy? Colosenses. Llevamos 10 semanas estudiando un libro de solamente 4 versículos, 4 capítulos, 95 versículos, pero qué rico es el tesoro que Dios nos tiene en este libro. Hoy vamos a estar mirando Colosenses y estudiando Colosenses 3,
18 y vamos a pasar o terminar en Colosenses 4:1. Pero para comenzar, cuando estén en Colosenses 3:17, alguien puede decir amén. Y vamos a comenzar con el 17 en la Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios lee de esta manera y me encanta esta porción bíblica. Y yo le pido a Dios que se convierta ¿cómo se dice? En un himno de mi vida. Porque dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y saben que ahí podríamos tomar toda la mañana juntos y hablar de lo que eso significa, pero quería usar eso como nuestro punto de partida, como el fundamento de las relaciones del cual vamos a hablar en este momento. Pero antes de que entremos de lleno en el texto de hoy, hay 3 cosas sobre relaciones que quiero mencionar y quiero que usted la escriba, sea en el boletín, en su mente, en su corazón, pero que se lleven esto con usted. Lo primero es que las relaciones deben ser rutinarias. Y cuando hablo de rutinarias, digo, esto es algo de rutina, diario. Así es que deben ser las relaciones. ¿Por qué? Porque las relaciones se trata de la vida familiar y de la vida en el trabajo. Nuestra fe debe obrar en los asuntos diarios de la vida. La fe no es solamente algo que sacamos los domingos porque venimos a la iglesia a decir aleluya, gloria a Dios. No, la fe es algo que debe obrar rutinariamente en nuestra vida. Debe obrar en los asuntos diarios de nuestra vida. Y no hay más rutina en la vida que la vida familiar y la vida laboral. Yo no sé ustedes, pero yo llevo más de 40 y pico años trabajando y a veces estoy en casa y me pongo a pensar y digo, wow, llevo más de 40 años y sé que muchos aquí están igual, más de 40 y pico años levantándome todas las mañanas para trabajar. Trabajo, salgo del trabajo y llego a casa. Dime tú que eso no es una rutina, que llevamos tantos años. Pero la vida familiar es igual. Estamos en una rutina y espero que puedan recibir lo que Dios tiene para nosotros. Las relaciones deben ser rutinarias, pero también las relaciones tienen roles distintos, roles diferentes. Y aquí es donde se nos va a presentar un poquito de resistencia en el día en que estamos viviendo. Yo me acuerdo en mi juventud, en los años 70, la vida era bien distinta. Me acuerdo cuando yo vivía en Nueva York y podía salir a la calle a jugar. Podía correr bicicleta. A veces salíamos cuando mi familia nos mudó. Ahí mis hermanas están aquí con nosotros para Puerto Rico y nos fuimos a vivir a Mayagüez y vivíamos al lado de una urbanización que se llama Ramírez de Arellano. Algunos de Mayagüez saben y podíamos salir a jugar. A veces veníamos con chichones y cosas porque nos tirábamos piedras y hacíamos cosas que eran de niño. Ahora tenemos que tener tanto cuidado y tenemos nuestros niños frente a televisores con juegos de video, a veces porque eso es lo que ellos quieren, pero otras veces porque eso es lo que los padres los dejan hacer porque tienen temor de soltarlos afuera. Y decimos que las cosas en la calle están tan malas, pero ¿saben qué? De la misma manera que todos los que estamos aquí somos la iglesia de Jesucristo, nosotros somos la sociedad también. Si nosotros no hacemos algo para cambiar la sociedad, nunca va a cambiar. Tenemos que ser proactivos, pero de eso no es que vamos a predicar hoy. Lo que quiero que entendamos en cuanto a las relaciones, que todos tenemos roles distintos, y estoy hablando de roles, no de gobernantes. Porque a veces miramos la palabra de Dios y vamos a entrar en ella en unos momentos donde Dios nos dice claramente y definidamente qué rol cada uno de nosotros debe jugar y lo que pensamos es en gobernante. Ah, sí, tú estás contento porque en el tuyo dice esto y en el mío dice aquello. Pero quiero que hoy escuchemos con nuestro corazón. Y que hoy entendamos claramente que fue Dios el que estableció un papel definido para los esposos y para las esposas, para los padres
y para los hijos y para los empleadores y los empleados. Y esos tres grupos de relaciones en las que nos vamos a concentrar, porque esos son los tres grupos que nuestro hermano el apóstol Pablo se concentró en Colosenses. ¿Están conmigo? Pero entiendan esto, si Dios estableció roles distintos, quiero que también entendamos que todos son de igual rango. ¿Me tengo que explicar? Bueno, voy a explicarme. ¿Qué quiero decir con eso? Igual rango, que a pesar de que cada uno de nosotros jugamos un rol distinto, ya sea de padre o de hijo, ya sea de esposo o de esposa, de empleador o empleado, todos ante los ojos de Dios somos iguales. Quiero que miremos un poquito más atrás. Le dije, vamos a empezar en el Colosenses 3:17, pero ahora muevan el dedito un poquito a Colosenses 3:11 y vamos a compartir esto de que todos somos iguales, a ver cómo Dios nos dice esto. Y también le vamos a añadir otra porción bíblica que escribió Pablo en Gálatas 3:28. Colosenses 3:11 nos dice, en esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre. Ya no hay nada de eso, nos está diciendo Dios a través de Pablo y nos dice, sino que Cristo es todo y está en todos. Pero escuchen cómo lo dice Gálatas 3:28, nos dice, ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Alguien dice amén. Alguien puede decir aleluya. Alguien se atreve a gritar, gloria a Dios. Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Pero la vida funciona mucho mejor cuando seguimos los roles que Dios, alguien puede decir que Dios ha estipulado. No es el pastor David, no fue la iglesia como tal, no fue la sociedad, aunque la sociedad ha querido cambiar los papeles que Dios ha estipulado, pero fue Dios el que estipuló ciertos papeles y roles que debemos estar viviendo bajo esos roles. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Aquí, y tengo que hacer un paréntesis, porque la sociedad que estamos viviendo en el día de hoy pretende que nosotros tomemos el lugar de Dios. Dios dice esto, pero yo digo esto. Dios nos hizo de esta manera, pero yo me siento de esta otra manera. Y lo que queremos hacer es tomar el lugar que le corresponde a Dios. Y esto no es bíblico, pero siempre se lo he achacado a mi mamá por hace muchos años, y ella está en el Señor. Yo tengo que decir, no, mijito, no. Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Por más que usted trate, y a veces vivimos como si fuéramos dioses en nuestra casa, no lo somos. Y qué bueno que Dios en su palabra nos deja ver para que podamos recapacitar, debemos y podemos arrepentirnos, creo que es la mejor palabra que puedo utilizar. Arrepentirnos y volver al diseño de Dios. Esto es lo que Dios dice. Y yo quiero que se sujetan ahí y estén conmigo. Denme un poquito de espacio. Lo tercero, las relaciones deben ser recíprocas. Me encanta eso. Rafael y Ilsa acaban de cumplir 38 años de casado. Y yo sé que yo siempre bromeo aquí y allá y ellos son mi familia. Por muchos años, casi por los 38 años. Dije casi. Pero yo le aseguro que esos 38 años no todos han sido perfectos. Lo mismo con Loren y conmigo, pero no los cambiarían por nada en el mundo. Porque están viviendo en el papel que Dios le dio a cada uno de ellos. Y es lo que Dios quiere que entendamos. Pero también las relaciones, como dije, tienen que ser recíprocas. ¿Qué es eso? Es lo voy a decir porque ya lo pensé y Dios sabe. Iba a decir, es un dame y te doy, pero entonces ahí vienen los cantazos y tenemos problemas en el matrimonio. Pero es 100% de cada lado, no es 50% la esposa y 50% el esposo, 50% el hijo y el padre, no, es 100% que debemos dar cada uno de nosotros. Los esposos y las esposas
corresponden o se relacionan en cuanto a la acción del otro. ¿Cuántos aquí son casados? ¿Puedo ver su mano? ¿O han estado casados? Pueden entender de que la relación matrimonial es un give and take. Hay reacción y hay acción y reacción del uno al otro, pero son recíprocas. Los padres y los hijos. ¿Cuántos aquí han nacido? No sé si tendré uno que otro abortijo por ahí, pero todos somos hijos. Y en la relación de hijo y de padre, también tiene que ser una relación recíproca. Pero no siempre ha sido así en la vida de muchos de nosotros, ya sea por parte de nuestros padres o ya sea por parte de nosotros que ahora somos padres. Y Dios tiene palabra hoy para cada uno de nosotros, pero la misma relación recíproca tiene que ser con los empleadores y los empleados. Lo que Pablo está diciendo aquí en Colosenses, yo quiero que usted entienda que en el primer siglo era algo bien radical. Y quiero que empecemos desde ese punto, traerlo desde aquel entonces, lo que él estaba diciendo, que era algo bien radical, hasta el día de hoy, para que entendamos lo mucho que las cosas han cambiado, pero todavía lo mucho que nos falta. Amén. Los esposos, los hijos y los esclavos. Y para nuestra discusión en la mañana de hoy, cuando yo digo esclavo, estoy hablando de empleados. Y cuando hablo de amos, voy a estar hablando de empleadores. ¿Están conmigo? Para el tiempo de Pablo, todas estas personas eran despreciadas por la sociedad. Pero el cristiano o el cristianismo elevó a la mujer. Valoró a los niños y puso en marcha cosas que iban a sabotear la esclavitud. Lea su palabra y verá que tengo razón. En nuestras relaciones debemos entender que cada una de nuestras relaciones deben ser amorosas, deben ser amables, pero también nosotros debemos ser justos. Amorosos, amables y justos en todas las relaciones, no solamente en la del matrimonio y no solamente porque hoy en día las tenemos viradas al revés. En los trabajos somos la gente más amable y amorosos que hay y no le hablamos mal a nadie en el trabajo. Llegamos a casa y nos queremos comer a todo el mundo. Tenemos que desempeñarnos con nuestros hijos y ahí sí que no aguantamos nada. Y entonces yo tengo que hacer una pregunta que sé que es una pregunta obvia, pero la tengo que hacer. ¿Qué es la diferencia en esas tres relaciones? ¿Qué será la diferencia? Si no lo han pensado, yo le voy a dar la contestación que en el trabajo te pagan. Y como en el trabajo te pagan, tú tienes miedo que te quiten los George Washington. Y entonces ahí te portas lo más bien, aunque después llegas a la casa y te desquitas con tu esposa, con tu esposo, de lo que te hicieron en el trabajo. Pero Dios quiere que entendamos en la mañana de hoy que en todas nuestras relaciones debemos ser amorosos, amables y justos. Amén. ¿Me están siguiendo? Ahora estamos listos. ¿Cuántos tienen el boletín? ¿Puedo ver su boletín? Levanten su boletín. ¡Aleluya! Amén. ¿Habrá alguien aquí que no tenga un boletín? Si no tiene un boletín, levante la mano. No vamos a decir nada, solamente vamos a enviar a los ujieres que le entreguen un boletín. Para la hermana que nos está visitando, pídale a algunos que le expliquen por qué hablo del boletín, porque aquí siempre hay un poquito de problema con el boletín. No voy a dar nombre, no voy a decir áreas, ni voy a dar solamente las iniciales, esposa del pastor. Es lo único que voy a decir. No voy a decir nada más. Porque nunca tiene el boletín, porque siempre se lo regala a alguien que le hace falta. Pero qué bueno que todos tienen su boletín. Así que les voy a pedir que saquen su boletín, saquen su lapicero, bolígrafo, ballpoint, pen, como quiera decirle, pero no le digan pluma.
Así que tengan su lapicero a la mano y escriban esto en el primer punto de su boletín, el modelo de Dios para el matrimonio. Nosotros en Grace Latino, en la iglesia Grace Latino, estamos en proceso de levantar un ministerio de matrimonio. ¿Por qué? Porque es tan necesitado poder tener un lugar donde podemos venir y los hombres juntarnos y hablar mal de nuestras esposas. Oh, no, eso no era. Ay, no, perdón. Ese es el ministerio de caballeros. Ay, perdón, no. El ministerio de matrimonio es donde podemos venir y mutuamente aprender de parejas que llevan 38 años y parejas que llevan 5 años o 50 años, sea lo que sea, pero aprender qué es lo que Dios dice. Ahora vamos a hablar un poquito de esa relación matrimonial. Y tengo que decirle a las damas, por favor, es más, las damas, miren a las damas que está a su lado y dígale, prepárate. Porque voy a empezar con lo difícil primero. Usted no tiene nadie a su lado, yo le digo, hermana, prepárate. Porque voy a empezar con lo difícil primero. ¿Por qué? Porque mi mamá también me enseñó que si hay algo difícil, mira, vamos a hacer eso primero. Si tienes que tomarte 3 medicinas y una bien mala, tómate la mala primero y las demás bajan un poquito mejor. Vamos a empezar con las damas primero. Colosenses 3:18, un pasaje que todas las damas en esta iglesia le encanta. La primera parte de ese pasaje que empieza con las palabras, esposas, sométanse a sus esposos. Y vamos a detenernos ahí, por favor. Yo voy a predicar, no ustedes. ¿Okay? Miren acá, por favor. Alguien contróleme la dama aquí al frente. Porque como les dije, vamos a hablar de los papeles que Dios ha designado. Y Dios en su palabra dice, esposas, sométanse a sus esposos. Lo primero que quiero que veamos en esa primera parte de ese versículo, que aquí existe un requisito de someterse. No dice esposas, si quieren sométanse. Esposas deberían someterse. Esposas, ¿por qué no se someten? No, dice esposas, sométanse a sus esposos. Y eso es Dios hablando. ¿Alguien dice amén? Porque es Dios hablando. Pero ¿alguien sabe qué significa someterse? Lo primero es que someterse no significa obedecer. ¿Alguien dice amén? Amén. Wow, escuché más que a las mujeres. Ni un hombre dijo amén. No. Pero el someterse no significa obedecer. Los niños deben obedecer. Los esclavos o los empleados deben obedecer, pero en ninguna parte de las escrituras dice que las esposas deben obedecer a sus maridos, pero está claro que sí deben someterse a sus maridos. Y vamos a hablar de eso. La sumisión en la Biblia no significa esclavitud. La sumisión en la Biblia no implica inferioridad. El someterse significa literalmente organizar bajo una autoridad delegada. ¿Quién la delegó? Dios la delegó. ¿Y quién tiene que someterse bajo esa autoridad? Es el papel de la esposa. Proviene de una palabra militar donde los soldados debían estar en orden bajo la dirección de su oficial. Las esposas deben ser sumisas a sus maridos por el bien de vivir vidas productivas, amorosas, armoniosas y exitosas. Por eso es que deben someterse. Y espero que me estén entendiendo. Si bien existe el requisito para someterse, también existe la razón para someterse, porque yo soy uno que yo necesito entender el por qué. Hay cosas de Dios que si Dios dice hazla, tú tienes que hacerla. No questions asked. Pero qué bueno que Dios nos ama tanto que nos da la razón del por qué lo debemos hacer. ¿Alguien dice amén? Y la razón por qué
las esposas deben someterse a sus esposos, lo vemos en el mismo versículo 18 cuando continúa y dice, como conviene en el Señor. Eso es la Nueva Versión Internacional, pero en la Nueva Traducción Viviente lo explica aún más claro. Dice, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. ¿Por qué deben someterse? Porque eso es lo que corresponde a alguien que le pertenece al Señor. Yo soy hija de Dios, dicen las damas. Si eres hija de Dios, obedece a Dios. No es que obedezca a tu marido, aunque vamos a hablar de eso en un momento, pero obedece a Dios y sométete a tu esposo. Si usted, esposa, no se está sometiendo a su esposo, ¿saben qué? La realidad es que están luchando contra algo que Dios ha puesto dentro de ti. Es tan sencillo como eso. Así que yo tengo que preguntarle a las esposas. Y no tienen que contestar en voz alta. Pero Dios conoce su contestación. Y es una pregunta bien seria, honestamente, en medio de todo lo que estamos diciendo. ¿Eres feliz en la relación con tu esposo? Think about that. ¿Eres feliz en tu relación con tu esposo? Y solamente tú y Dios saben si lo eres. Y Dios te va a hablar un poquito de que si no lo eres, si en este momento tú puedes decirle a Dios, Dios, yo no estoy feliz en mi relación con mi esposo, yo tengo que decirte que podría ser que el problema que tú tengas es una falta de sometimiento. Le dije que iba a empezar con lo más difícil primero. Y a veces mi hermanita Alicia dice que hay que sacar la sombrilla. Quizás para las damas deberían tener la sombrilla, porque esto es para las damas. Pero, alguien puede decir pero llegamos al versículo 19 de Colosenses 3. Y la palabra entonces dice, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. En este versículo también podemos ver que hay un requisito. Y ahora, esposo, ahora te toca a ti. Y hay más mujeres que hombres aquí. Así que no le puedo decir, miren al hombre que está al lado suyo y dígale algo. Mírese usted mismo y diga, ay. Porque ahora nos toca a nosotros, a los esposos. Y fíjense que en el versículo que acabo de leer, dice, esposos amen a sus esposas. Pero yo le digo, no tan solo amen a sus esposas, cambien esa palabra amen por la palabra sacrificio. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra que se usa aquí para el amor, en el griego, le dije que hoy iba a hablar un poquito de griego, en el griego es lo que nosotros se conoce como el amor agape, que es un amor sacrificial. Pero el amor agape no es un amor romántico, aunque quizá vengan 2 o 3 esposas aquí que le gustaría tener un poco más de romance en su vida, pero tampoco el amor agape es un amor sexual como el amor eros, pero tampoco es un amor fraternal como el amor fileo, es un amor sacrificial. En 1 Corintios 13, del 4 al 5, algo que usamos para las bodas, pero vale el repetirlo en esta mañana. La palabra nos dice que el amor es ¿qué? Es paciente. Vamos a tomarlo ahí uno a la vez rapidito, porque yo creo que muchos de nosotros, como dije, nuestro hermano Rafael y Ilse acaban de cumplir 38 años en diciembre, si Dios lo permite, 38 para nosotros. Yo tengo que preguntar porque si digo lo que no es, me voy a ajustar. ¿Cuántos aquí llevan más de 38 años de casado? ¿Puedo ver su mano? Ok, mira, tengo un par por aquí. Mira, por aquí. ¡Wow! ¿Cuántos llevan más de 45 años de casado? ¿Tendrá alguien aquí? Mira, doña Carmen acá también. Mira, por acá, vamos a 50. ¿Alguien lleva 50 de casado? Ok, ahora viene la pregunta más fuerte de todas. ¿Cuántos llevan menos de 50, pero se sienten como que llevan más de 50? Ah, ahí vi más manos, ¿oíste?
Pero a veces se nos olvida lo que Dios nos dice sobre el amor. Muchos de nosotros pensamos que el amor es un sentimiento. Y yo siempre he entendido, no siempre, desde que vine a los caminos del Señor, he entendido que el amor es una decisión. Es una decisión que tomamos. Y cuando pensamos en el amor, la palabra de Dios nos dice que el amor es paciente. Cuando uno ama, tiene que tomar la decisión de ser paciente. Hay momentos que se pierde la paciencia, pero tienes que ser paciente. Pero el amor también es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. Piensen en eso un momentito, ahí donde están. No se comporta con rudeza. Esa muchos de nosotros la hemos echado por la basura. Y quizás vamos a decir, no, yo nunca lo he hecho y ahora tenemos dos problemas. El de no amar como deberíamos amar y por ser embustero, ahora Dios te va a castigar. Porque todos hemos sido rudos de una manera u otra cuando no deberíamos serlo. Y la palabra dice que el amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. Pero esta es tremenda. No guarda rencor. En el amor uno no puede salir. ¿Te acuerdas, mi amor, que en el 1923 tú dijiste que ibas a salir por 5 minutos y te tardaste 2 días? La carne quiere guardar rencor, pero el amor que proviene de Dios no guarda rencor. Y la palabra esposo, escuchen, estoy hablando con los esposos. La palabra esposo significa uno que mantiene la casa unida. ¡Wow! Que mucho la sociedad ha querido cambiar eso. Esa palabra esposo es uno que mantiene la casa unida. Y otra imagen podría ser la de un jardinero que cultiva la tierra y mantiene alejadas las malas hierbas. O sea, que cuida el jardín para que todo esté bonito, todo esté en orden. Eso es el trabajo de un esposo. Efesios 5, que es un pasaje paralelo de lo que estoy hablando, quiero que esto es para los hombres. Y esto cuando lo estuve estudiando, wow. En Efesios 5, que es este pasaje paralelo, Pablo lo que hace es que da el doble espacio o el doble tiempo, le voy a decir, hablando sobre la responsabilidad del esposo que de la esposa. Déjeme si lo puedo aclarar un poquito mejor y hablarlo en español. Pablo dice que el esposo tiene 2 veces más responsabilidades en el matrimonio que la esposa. El trabajo del esposo en la relación matrimonial es mucho más, hay muchas más responsabilidades en esa relación que la de la esposa. Sin embargo, estamos viviendo en un tiempo, es más, no lo voy a decir porque no quiero que se me acabe el tiempo y no quiero que nadie se me enoje, pero ustedes saben el tiempo que estamos viviendo. Ustedes saben la falta de ser un hombre de Dios. Primero ser de Dios y después ser un hombre de verdad. Y ponernos a unir la casa como debería ser unida. Por eso los miércoles estamos estudiando un estudio bíblico que se titula, ¿cómo se titula, hermana? Todos. ¿Y cuántos son todos? Todos a la mesa. Porque tenemos que pasar tiempo juntos para que el padre pueda ser padre, para que el esposo pueda ser esposo, para que la madre pueda ser madre y para que la esposa pueda ser esposa. ¿Me están siguiendo? La mayoría, miren, los malos matrimonios suelen ser el resultado de que el marido no ama a su esposa en lugar de que ella no se somete. Muchos podemos decir como hombre, es que ella no se somete. Yo trato y no se somete. La realidad es, y Dios lleva años hablándome, yo me tiro al medio, porque es la verdad. Hablando de esto, si nosotros esposos amáramos a nuestras esposas como Dios, como Cristo amó a su iglesia, tendríamos las esposas más amorosas del mundo, las esposas más sometidas del mundo, porque cuando se ama de esa manera no te queda más remedio que ser recíproco. La mayor parte de los matrimonios malos que existen es porque el esposo no está amando como debería amar a su esposa, no es porque la esposa no se está sometiendo a su esposo. Y las damas dijeron, amén. Porque la mayoría
la mayoría de las mujeres están dispuestas a seguir el liderazgo de su esposo cuando él la ama incondicionalmente. Pero ahí está el requisito, cuando él la ama incondicionalmente y él tiene el liderazgo del hogar. Mi amor, ¿qué tú quieres que yo te cocine hoy? Ya yo lavé los platos, ya yo fregué, yo hice la trapera, todo. Ay, yo te estaba esperando porque tú eres la que trabaja. Qué lindo suena, ¿verdad que sí? Pero ese no es el diseño de Dios. Y no estoy hablando de machismo, estoy hablando de vivir en el diseño que Dios creó. El hombre es la cabeza del hogar. El hombre es responsable tanto como la mujer por la crianza de los hijos. Ay, atiéndelo tú, que tú eres la mamá. Ay, pero yo dije que no íbamos a hablar de eso. Vamos a seguir acá. Es más, déjeme decirle una historia. Yo creo que con la historia como que we get it a little more. Se cuenta la historia de un esposo que llevó a su esposa a aconsejar, porque es que la dama estaba y necesitaba consejería. El esposo la llevó a aconsejar. Ella estaba herida, ella estaba molesta y cuando ella comenzó a hablar con el consejero, ella se derrumbó y empezó a llorar. El consejero, que era un consejero bien sensible, se dio cuenta de inmediato cuál era el problema, así que él se deslizó, fue cerca de ella, la abrazó y le dijo: tranquila, ahora las cosas van a salir bien, las cosas van a estar bien. Y en el momento que el consejero le dijo esto a la dama, el rostro de ella cambió, ella inmediatamente bajó la guardia y sus ojos se iluminaron. El consejero miró al esposo y le dijo: mira, esto es todo lo que ella necesita. El esposo miró al consejero y le dijo: wow, tú eres un genio tremendo. Todos los martes y miércoles yo te la voy a traer a ti. La realidad es que muchos de nosotros vivimos así. Y yo no sé para quién es esta palabra, pero Dios está hablando en la mañana de hoy. Entonces ya hemos hablado un poquito sobre la relación del matrimonio. Hablemos un poquito sobre la relación de padre e hijo. Ahí en su boletín escriban esto: los principios de Dios para la crianza de los hijos. Colosenses 3:20 dice claramente, hablando ahora con los hijos. ¿Cuántos aquí son hijos? Algunos de nosotros ya no tenemos nuestros padres con nosotros, pero no importa qué edad tengamos, seguimos siendo hijos. Y la palabra dice: hijos, obedezcan a sus padres ¿en qué? ¿Qué ha pasado en la sociedad de hoy? Que no tengo tiempo para hablar de eso. Vamos a seguir. Es en todo, porque esto agrada al Señor. Hablemos un poquito de esto, sobre de que los hijos obedezcan a sus padres. Y miremos 3 cosas rapidito, las voy a pasar rapidito. ¿Cuándo es que deben obedecer? Es en todo tiempo, en todas las cosas, en todo lugar, en todo. Dice la palabra: obedezcan, hijos, obedezcan a sus padres en todo. ¿Por qué? Ahí el versículo lo dice claramente: porque esto agrada al Señor. ¿Para qué? Efesios 6:3 nos da la contestación y nos dice: para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Hijo, ¿estás teniendo problemas con tus padres? Tírate de rodillas y órale a Dios. No pelee con tus padres. Y padre, vamos a hablar de eso en un momentito. No pelee con sus hijos, entrégaselos a Dios. Deja que Dios obre. Colosenses 3:21 dice: ahora los padres no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. ¿Sabe qué? Lorena y yo, nuestros hijos ya están grandes. El más pequeño va a cumplir 26 años. 27, gracias hermana. Ella tiene una memoria electrónica de esas históricas. Va a cumplir 27 años. Yo sería un mentiroso si le dijera que todo lo hicimos perfectamente. Yo sería un mentiroso si le dijera
que cuando miro no veo cosas que deberíamos haber hecho distinto. Pero le doy gracias a Dios que todavía hay tiempo. Nunca es tarde. Y debemos coger la palabra de Dios y no decir, wow, hoy yo fui a visitar esta iglesia para la hermanita que nos están visitando y había un pastor bien parecido allí predicando. Y me lo gocé muchísimo, pero que salga de aquí, wow. Dios dijo esto. Y cuando estábamos compartiendo este mensaje con Lorraine, lo primero que Dios nos da a los dos es wow. 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 Y Dios nos está hablando. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Y vamos a ver unas cositas que todos hacemos o hemos hecho, y Dios nos libre que volvamos a hacer para desanimar a nuestros hijos. Y no quería que pasara mucho tiempo escribiendo, y a propósito los dejé y lo escribí en su boletín. Lo primero es, ¿cómo desanimamos a nuestros hijos? Ignorándolos. Un padre que no tiene tiempo para sus hijos lo está criando con un resentimiento profundamente arraigado. Mi papá lo que hacía trabajar, pero es que yo tengo que mantenerlo, yo tengo que proveer. Y tú sabes, una de las mentiras más grandes del enemigo, creo que lo dije, no sé si fue allá en Costa Rica, en algún sitio recientemente, es que nosotros como padres decimos, yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Y suena bien bonito, y suena bien chévere, y suena bien responsable, pero es una mentira del enemigo, porque si trabajamos para darle a nuestros hijos lo que nosotros no hemos tenido, no le damos lo que ellos necesitan, que es el tiempo y el Padre mismo. Nos enfocamos a que nuestros hijos tengan una buena carrera, tengan un buen matrimonio, tengan una buena casa, tengan un buen auto, y eso es bueno, ¿verdad que sí? Pero debemos enfocarnos en que tengan a Cristo en su corazón. Eso es lo más importante. Pero a veces los ignoramos. Aún para la iglesia, nos vamos para la iglesia y los dejamos porque no queremos molestarlos. Los ignoramos. Y eso causa problemas. Y yo sé que si tuviéramos tiempo, aún como adultos, algunos podrían decir, wow, eso me pasó a mí. Mi papá era bien bueno. En casa nunca faltó la comida, pero en casa lo que faltó fue papi. Pero a veces mami. Porque estamos viviendo en unos tiempos de que a veces es mami. Porque si mi esposo no quiere trabajar, él que se quede y él lave la ropa, él limpie el baño y yo me voy a ir a trabajar, y entonces ahora los hijos no tienen ninguno de los dos. Y el rol que le estamos enseñando a los hijos, un rol al revés a lo que Dios creó, y después decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no te comportaste como Dios dice en su palabra. Pero también los consentimos. Ese sí que es fuerte. Eso me trae mucho a la memoria, porque todos quisiéramos darle a nuestros hijos lo mejor. ¿Qué tú quieres, mi amor? Y lo que me viene a la mente, como yo soy así medio tostado, ¿tú quieres un cuchillo para irte a coger? Cógelo, toma, dale un cuchillo al nene. Y después se nos olvida que si se cae, ahí mismo se puyó él mismo. Y eso quizás suena bien zángano. No sé si esa palabra es buena o no, pero ya la dije. Bien tonto, pero la realidad es que a veces le damos cosas a nuestros hijos que sabemos que los van a llevar a las cosas donde no deben ir, pero se las damos porque ellos las quisieron. Ay, pastor, tú no sabes. Yo tengo este problema con mi hijo, que él no se sale del frente del televisor jugando esos juegos de video. Y yo no sé qué hacer. Ay, pero es Navidad, voy a comprarle 3 juegos más. ¿Cuánto no lo hacemos? Oh, salió el Xbox 73 y tengo que ir a comprárselo, pero no te estabas quejando la semana pasada que el nene no sale ni a coger fresco. Lleva 6 semanas que no se baña. Pero todos lo hacemos, no estoy criticando a nadie, todos lo hacemos. Los consentimos, le damos todo lo que quieren, y tú sabes lo que sucede, que cuando llegan adultos se creen que el mundo le debe todo, que se lo merecen todo.
Y ahí viene el problema, pero también muchas veces los insultamos. No quieres desanimarlos, no los insultes. Y muchos dirán en este momento, pero yo nunca he insultado a mi hijo o a mi hija. Pero hemos sido demasiado críticos en las cosas que hacen. Y para ellos es un insulto. Los criticamos demasiado. Entonces ellos crecen con un sentido de que no valen nada. Y por último, lo intimidamos. Intimidarlos. Y muchos dirán, yo nunca he intimidado a mis hijos, pero muchos de nosotros, ¿cuántos se acuerdan de los tiempos? Yo no sé si serían los tiempos míos, que hablaban de que, mi papá no tenía ni que quitarse la correa, él solamente venía. No me haga llamar a tu papá. Y él llegaba. Eso es intimidarlo. Allá viene el cuco. Y es intimidarlo. Y no nos damos cuenta que las amenazas y las expectativas injustas pueden quebrantar la autoestima de ese niño, de esa niña. Y después, mi hija se ha ido a cojetear por ahí, mi hijo está metido en tantas cosas, es porque él tiene una autoestima bajita porque lo intimidamos y a veces ni siquiera sabemos que lo hicimos. Voy a contarle otra pequeña historia. Un hombre que era entrenador del béisbol, yo creo que Ibelí está hablando del béisbol, y después dije, qué bueno que va a hablar del béisbol, pero me lo cambió al fútbol y yo dije, Señor, perdónala porque no sabe lo que hace. Pero de eso hablaremos después en privado, hermano. Pero hay un hombre que era entrenador de un equipo de las ligas menores, donde su hijo era el mejor jugador de este equipo. Pero ¿qué sucede? Su hijo, que era el campo corto, pero para aquellos que son como yo, New York, que es campo corto, es el shortstop. ¿Okay? Su hijo era el shortstop y cometió un error. Y el padre lo que hizo inmediatamente cuando su hijo cometió un error, tan pronto se terminó la entrada, cogió al hijo, se lo llevó para allá el right field, el jardín derecho, y lo sentó. Y lo sentó por varias entradas. Quizás para algunos dicen, él era el dirigente, pero lo que hizo fue abochornar a su hijo frente a todos los demás. ¿Y saben lo que eso tuvo que haber pasado en la vida de ese muchacho? Porque lo hizo en público. ¿Cuántos de nosotros deberíamos corregir en privado, pero lo hacemos en público? ¿Cuántos de nosotros deberíamos corregirnos a nosotros mismos porque fue culpa de nosotros que ellos hicieron lo que hicieron, pero los corregimos a ellos y los intimidamos? Y mi mayor consejo es, padres, no intimiden a sus hijos, no los ignoren. Tampoco le den todo lo que ellos quieran. No los consientan. Porque a veces hablamos de consentir, el darle todo. El consentir en el día de hoy también es tratar a un muchacho de 18 años como si tuviera 9. ¡Ay, ñaña, ven acá! ¡Mira qué lindo! ¡Qué manganzón! ¡Mira qué lindo! Yo le compré para que se afeitara. Sí, seguro si es un hombre. Pero los tratamos como nenes chiquitos y después queremos que se comporten como adultos. Entonces se casan y las esposas los traen para atrás. ¿Dónde está el recibo? Porque yo no lo voy a estar sacándole los gases a los 23 años como tú. Y tenemos que tener mucho cuidado con nuestra relación como padre e hijo. Y esto me lleva a mi último punto. Alguien dice amén. Alguien dice gloria a Dios. Y es el camino de Dios en lugar de trabajo. Porque todos, de una manera u otra, trabajamos, hemos trabajado fuera y Dios tiene un propósito en la manera que debemos comportarnos en nuestra relación de trabajo. Colosenses 3:22 nos dice lo siguiente, esclavos. Y les dije que cuando ven esa palabra esclavo, pensemos en empleados. Empleados obedezcan en todo a sus amos, o sea, a sus empleadores terrenales. No solo cuando ellos lo estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con corazón sincero y por respeto al Señor. ¡Wow! Yo podría terminar el mensaje ahí para todos nosotros que trabajamos fuera. Ahí hay como 10 bofetas.
Colosenses 4:1 entonces le habla a los empleadores, a los amos, y dice: proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. ¿Cuántos aquí son supervisores? Por muchos años yo fui gerente y se nos olvida que siempre tenemos un amo o un supervisor por encima. Yo sé que está haciendo tarde y las palabras ya no salen. Pero la realidad es que siempre tenemos un amo por encima de nosotros, que es Jesucristo. Amén. Quiero contarle algo más. Pero quiero que entiendan algo. En el momento que Pablo escribió esto en Colosenses, alrededor del 50% del imperio romano eran esclavos. El 50%, pero no eran esclavos por cuestiones del color de la piel o de la raza, como pasó aquí en los Estados Unidos, pero eran esclavos. Y Pablo, a pesar de que mucha gente ha preguntado de esto cuando leen, Pablo habla de que los esclavos deben someterse a sus amos y Pablo no escribió para destituir la esclavitud. Sin embargo, los escritos ayudaron de que se destituyera la esclavitud. ¿Están conmigo? Porque nuestra mayor explicación en el día de hoy no es de esclavo y amo, es de empleados y empleadores. Así que miremos primeramente cuáles son las responsabilidades de los empleados. Colosenses 3:22 nos lo dice claramente, nos dice: empleados, aunque dice esclavos, pero empleados, obedezcan a todos a sus empleadores terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando. Aquí vemos tres cosas. Primero, cada uno de nosotros en nuestros trabajos debemos trabajar sumisamente, no solamente para las esposas, es para el empleado también. Obedezcan a sus amos en todo, nos dice la palabra. Esto aplica, mis hermanos, aun cuando nos piden que hagamos cosas que no nos gustan. Porque cuando nos gusta, estamos locos. I love my boss, es tremendo, wow, yo amo ese tipo, es tremendo. Pero cuando te pide que haga algo que a ti no te gusta, ahí se fue ajuste la relación. Y Dios te llama a que obedezca en todo a sus amos. Amén. Pero también debemos trabajar con sinceridad. La palabra dice, sino con corazón sincero. Y déjame contarle una historia que a lo mejor le va a ayudar y estamos por terminar. Un misionero se encargó de supervisar un grupo de nativos en una brigada de trabajo. ¿Todo el mundo está conmigo? Okay. So, él llega, este misionero, hay unos nativos, unos indígenas, y él hizo una brigada de trabajo y él se encargó de ser el supervisor. Pero después este hombre se frustró muchísimo porque este grupo de nativos eran perezosos. En puertorriqueño esa palabra perezoso se le diría vagos. Los nativos eran vagos, no querían trabajar y solamente trabajaban cuando el jefe estaba allí mirándolos. Pero ¿qué pasaba? Que cuando el jefe se iba y no los estaba mirando, ellos se sentaban y no hacían nada. Y esto tenía al misionero frustrado, porque él se iba y ellos se sentaban y dejaban de trabajar. Qué bueno que eso no pasa en el día de hoy, ¿verdad? Así que este misionero en particular, él sufría de un problema físico, él tenía un ojo de vidrio. Y un día se puso a pensar, espérame, esta gente trabaja solamente cuando yo los estoy mirando y cuando yo me voy no trabajan. Así que se le ocurrió un día y dijo, ¿tú sabes qué? Se sacó el ojo y lo puso encima de una viga de la verja y lo puso ahí y le dijo a ellos, los estoy velando. Y se fue. Y ellos trabajaban. Pero ¿qué pasó? Que de repente llegó un día y los cogió a todos sentados de nuevo, no estaban haciendo nada. Y él dijo, ¿qué pasaría? Y cuando miró al poste, alguien le había puesto un gojo al ojo. Que Dios nos libre que nosotros seamos así. Porque nosotros debemos trabajar como si trabajáramos para el Señor. Y debemos trabajar espiritualmente porque Jesús es el jefe. Colosenses 3:23 nuevamente nos dice, hagan lo que hagan, trabajen de buenas ganas como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Pero mis hermanos, también debemos trabajar espiritualmente porque el día de pago se acerca. ¿Cuántos no trabajan bien chévere los viernes?
Escuche lo que dice la palabra en Colosenses 3:24 al 25 y estamos por terminar. Conscientes de que el Señor los recompensará, ahí está el día de pago, con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, porque en esto no hay favoritismo. Pero veamos la respuesta del empleador en Colosenses 4:1. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, consciente de que ustedes también tienen un amo en el cielo. ¿Por qué los empleadores deben ser justos y equitativos? Porque ellos tienen un jefe en el cielo. Cada uno de nosotros tenemos un jefe. Así que en nuestro pasaje la palabra Señor se usa varias veces en el día de hoy. Cuando el Señor está sobre ti, tú no debes enseñorearte de nadie. No te debes enseñorear de tu esposa o de tu esposo, enseñorearte de tus hijos y mucho menos enseñorearte de tus empleados. Así que termino con esto. Considerando todo esto que hemos hablado en esta mañana, Dios nos habla claramente en Colosenses de estas tres relaciones. La relación matrimonial de esposo y esposa. Nos habla sobre la relación de padre e hijo. Pero también hoy nos habló de una que para muchos de nosotros es donde nos enfocamos mucho. Es la relación de empleado o empleador. Yo tengo que preguntarte en esta mañana, ¿en cuál de estas estás teniendo dificultad tú? Así que baje su rostro, cierre sus ojos. Sí, vamos a hacer un llamado y hoy vamos a celebrar la cena del Señor brevemente, pero quiero tomar un momentito ahí donde usted está. Cuando usted contempla su relación con su esposa, su esposo, usted puede decir con su corazón en la mano, todo anda bien. O sería un buen momento para decirle a Dios, ayúdame, Señor, a que yo me pueda convertir en el esposo que tú me creaste para que yo fuera. O ayúdame, Señor, a ser la esposa que mi esposo se merece. Cuando piensa en tu relación con tus hijos o tu relación con tus padres, tú puedes decir en esta mañana, todo anda bien, yo no tengo ninguna situación. O sería un buen momento para reflexionar y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser el padre por el cual tú me llamaste que yo fuera. O Señor, ayúdame a ser el hijo o hija que mis padres merecen tener. Y más aún, el hijo o hija que tú me creaste ser. Y cuando piensas en tu trabajo, en tu vida laboral, tú puedes decir, yo trabajo como para el Señor. Y no me importa lo que pase a mi alrededor, lo que hago, yo lo hago para el Señor. Si esto eres tú, aleluya, gloria a Dios, que Dios te siga bendiciendo. Pero si no eres tú, ahí donde estás, pídele al Señor que te ayude a mirar tu trabajo como no tu estilo de vida, no quién tú eres, sino como un medio que Dios te deja usar para ganarte la vida, pero no es quién tú eres. Y que Dios te ayude a siempre acordarte que todo lo que tú hagas, sea de palabra o de obra, que lo hagas como para el Señor, porque en fin de cuentas todos tenemos que rendirle cuenta a Dios. Así que todo el mundo con su rostro bajo, sus ojos cerrados. Todo esto que hemos hablado en la mañana de hoy comienza con una sola decisión. La decisión de ser hijo de Dios. Me encantaría poder decir algo distinto, pero la realidad y la verdad es que si usted nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo, usted ha sido creado por Dios, pero no eres hijo de Dios. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias, que si estás aquí o donde quiera que escuchen mi voz en estos momentos, Dios, tu creador, quiere darte la oportunidad a que te conviertas en un hijo de Él. Simplemente pidiéndole a Él que entre a tu corazón, reconociendo que Él es el Señor, confesándolo con tus labios y creyéndolo en tu corazón.
Cuando invitas a Cristo a tu corazón, te conviertes en un hijo de Él. Así que, Padre, yo te pido que si hay alguien en línea que nunca ha entregado su vida a ti, o alguien aquí en nuestro templo que nunca ha entregado su vida a ti, Señor, que nunca ha dicho, Señor, yo confieso con mis labios que tú eres el Señor y yo creo en mi corazón de que Dios te levantó de entre los muertos. Si nunca han dicho eso con sus propios labios, Padre, yo te pido, sea quien sea, y nadie está mirando más que tú, Señor, que ellos en este momento, sea en línea o sea aquí, repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Jesús, yo te pido a que tú entres a mi corazón hoy y te quedes para siempre. Es en tu nombre, Jesús, que lo pido. Amén. Todo el mundo con su rostro bajo y sus ojos cerrados. ¿Habrá alguien aquí que haya hecho esa oración conmigo hoy por primera vez? ¿Puedo ver su mano? Si hiciste esa oración, levante su mano, por favor. Si hay alguien en línea que haya hecho esa oración hoy por primera vez, comuníquese con nosotros. Queremos orar por usted y queremos orar con usted. Todo el mundo mire acá, por favor. Si me pueden subir las luces de al frente. Hoy, como iglesia, vamos a celebrar la Cena del Señor. En nuestra iglesia celebramos lo que se llama una cena abierta. ¿Qué significa una cena abierta? Significa que si usted, y no tuve ninguna mano que se levantó, eso me dice a mí que todos somos hijos de Dios. Amén. Y una cena abierta es que si usted es un hijo de Dios, si usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo y ha sido bautizado bajo las aguas, no tan solo puede participar de la cena del Señor, debe participar de la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y me encanta que celebremos y usamos a propósito la palabra celebrar, porque debemos celebrar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Debemos acordarnos de Él continuamente para que nunca se nos olvide que la salvación viene solamente por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Es por lo que Cristo ha hecho en la cruz que yo puedo decir que yo soy salvo, no por méritos míos. Y cuando celebramos la Cena del Señor, lo que hacemos es acordarnos de eso. La palabra nos dice que en una noche en particular, luego que Cristo había llegado al cumplimiento de su ministerio terrenal, la palabra nos habla que Él se reunió con aquellos más allegados, más cercanos a Él, sus discípulos, los 12. Y la palabra nos habla de que ellos entraron en lo que conocemos al aposento alto y ellos iban a cenar juntos. Lo que es interesante para mí cuando leo ese relato y sí me acuerdo, Cristo, le doy gracias por haber muerto en la cruz por mí, haberme perdonado de todos mis pecados. Pero también yo miro cómo sería ese momento cuando Cristo sabía por qué Él había venido. Y Él está allí hablando con aquellos que pasaron 3 años con Él, con aquellos que en momentos en particular aún ellos dudaron. Pero sobre todo había uno entre ellos que lo iba a traicionar. Y para mí, a veces no digo esto, pero hoy tengo que decir esto. Eso es un cuadro enorme del amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros, que a pesar de que sabía que había un traicionero, alguien que lo iba a entregar, que lo iba a traicionar, Él no lo sacó. Él no le dijo, no, a mi iglesia tú no puedes venir porque tú no eres como yo. Él no le dijo, aquí tú no eres bienvenido porque tú me vas a traicionar, tú eres del mundo. No, Él lo dejó. Todos conocemos la historia. No es que Judas se arrepintió, Judas lo traicionó. Pero Jesús siguió siendo Dios. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
La palabra nos dice que en un momento en particular Jesucristo tomó pan. Él tomó el pan, Él lo levantó, Él oró, Él le dio gracias al Padre. Pero luego de orar y darle gracias al Padre, Él miró a sus discípulos y Él le dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes ha de ser molido. Comed, hacer esto en memoria de mí. Y Jesucristo luego tomó la copa. De igual manera, Él levantó la copa. Él le dio gracias al Padre. Y le dijo a sus discípulos: Este es mi sangre. Este es el nuevo pacto. Mi sangre que ha de ser vertida por el perdón de todos tus pecados. Tomad, hacer esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por aquel sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque en tu palabra tú nos has dejado ver claramente que esto es algo que debemos hacer en memoria tuya, para que nunca se nos olvide que si somos salvos es por lo que tú hiciste en la cruz, por el sacrificio enorme que tú hiciste en aquella cruz. Así que, Padre, yo te pido que tú bendiga a cada persona que está aquí hoy, Señor. Aquellos en línea aquí en el templo, que tú los lleves de bien y tú los protejas. Señor, que cada día ellos se puedan acercar más a ti, Señor, y que tú, Señor amado, le concedas los deseos de su corazón. Pero, Padre, yo te pido, Señor, de que aunque salgamos de este lugar en unos momentos, nunca salgamos de tu presencia. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a tener una mejor relación matrimonial, a tener una mejor relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros empleados o nuestro empleador. Ayúdanos, Señor, a acordarnos constantemente que todo lo que hacemos lo hacemos para ti, porque tú estás en todo y en todos. Es en tu nombre, Jesús, que oramos, y el pueblo de Dios dice: amén. Bienvenido a Grace Latino, donde somos familia en Cristo unidos. Aquí hay esperanza